Bienvenidos un viernes más al Día es Nuestro, el magazine de Teletoledo y la regional que os acompaña en este año nuevo. Feliz año nuevo, por cierto, primer programa de este 2014 y no vamos a perder las buenas costumbres. Vamos a saludar ya, porque está ya en nuestro plató acompañándonos, al doctor Armando Martín Capilla. Con él todas las semanas abrimos esa ventanita a nuestra salud y a nuestro bienestar. Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas, ¡Feliz año! Silvia, y feliz año nuevo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo fue esas campanadas? Uy, fenomenal, sin ningún incidente, fenomenal, percance, no, reseñable. No, tengo mucha experiencia, ya no me equivoco. Son muchos años de experiencia tomando las uvas. Hay que ver que es que algunos todavía confundimos los cuartos con las... Pero ya no nos pasa, ¿no? No, yo creo que el cerebro ha evolucionado razonablemente para saber lo que son 12. ¿Cómo hemos entrado en el año nuevo? Bien, pues como esperábamos este año, el 2014, todo el mundo sabe que el día 14, San Valentín, es el año del amor, que lo dijimos en el último programa, y te lo vuelvo a repetir: el amor al prójimo, el amor a uno mismo, el amor a tu salud, el amor a los demás, el amor al respeto, el amor en general, aunque a ti te merezca la pena. Qué importante es ese sentimiento, que no me sale. Exactamente. Vamos a abrir ya esa... Sí, ya dijimos, ¿te recuerdas? El año pasado, ¿te acuerdas que hicimos el comentario acerca de esa dolencia tan frecuente en todo tipo de personas? Más frecuente para mí, yo soy médico de la Federación Española de Fútbol y lógicamente lo que más veo son futbolistas. Y dentro de los futbolistas la dolencia más frecuente de consulta siempre es el esguince de tobillo. Ajá. Un esguince de tobillo puede ser una cosa banal o puede ser un padecimiento que nos dé mucha lata y que tengamos que acordarnos toda la vida de aquel esguince que tuve. El esguince se produce sobre todo en los deportistas, pero también hay esguinces sobre todo en las mujeres, por el tipo de calzado que utilizan y sobre todo cuando se anda por terreno desigual. Además de existir... Toledo es muy propicio para hacerse esguinces. Es ideal, es ideal para torcerse los pies. O coges un bolo de los del suelo y tropiezas... O inclusive se te mete un tacón y te tuerce el tobillo, o sea, es muy frecuente. Ya digo que sobre todo en las mujeres, en el caso del tipo de calzado. Y en los hombres, pues la práctica del deporte, que también te pilla descolocado, en el mismo sentido, y es lo que lo provoca. Esta articulación, la articulación del tobillo, es una articulación complicada, no es una articulación sencilla. Aunque parezca que se limita el tobillo a doblar el pie hacia abajo y hacia arriba, es decir, hacer flexo-extensión, hay que tener en cuenta que en esta articulación existe una base anatómica que soporta todo el cuerpo humano en un momento del paso, con lo cual tiene una carga que se tiene que repartir efectivamente por toda la zona de contacto. Y esa zona de contacto tiene que estar siempre adaptada un hueso a otro, porque si existe alguna anomalía en algún sentido, vamos a terminar haciendo una carga que vamos a someter a más trabajo determinadas zonas que otras y producimos una artrosis. Esta articulación es lo que le llamamos la mortaja. Tiene un nombre muy feo, pero realmente es una mortaja, porque la mortaja era ella, adaptar el cuerpo al espacio. Eso era la mortaja. Y eso es lo que ocurre en este caso. La articulación no solamente tiene ejercicios de flexoextensión, sino que, en concreto, el astrágalo es un hueso que no es, por decirlo así, un hueso recto en los dos sentidos, sino que tiene un poquito más ancho de adelante que de atrás. Luego, cuando bajamos hacia abajo, tenemos que adaptarnos a una superficie pequeña. Por lo tanto, el peroné también realiza un ejercicio rodeando al astrágalo. Y a la vez, el peroné, por una carita articular que tenemos dentro de la articulación, sube y baja, porque se tiene la idea de que el peroné no tiene nada que ver en cuanto a la función de la articulación del tobillo. Sin embargo, nosotros estudiamos una cosa que se llama fisiopatología, y en la fisiopatología, efectivamente, tiene
una misión importante de estar en todo momento sujetando lo que he dicho antes, la mortaja, para que no tenga ningún desplazamiento y de seguridad, evidentemente. Entonces, para eso, ¿cómo lo podemos adaptar? Pues existe una cosa que se llaman ligamentos. Los ligamentos es una estructura que está formada sobre todo por colágeno, la fibra. Son fibras, son determinadas fibras, largas, cordones, que se van metiendo sobre otras, y estas hacen una determinada forma, pero a expensas simplemente de colágeno. No hay musculatura, no hay tampoco sensibilidad, o sea que un ligamento no puede doler, duele cuando se ha dañado la parte que tiene sensibilidad, bien sea la cápsula, bien sea el periósteo, el hueso, que es el que lleva sensibilidad. El ligamento producirá una inestabilidad, es decir, no sujeta, está roto, está cortado, está como lesionado, para decirlo así. Pero realmente no hay un proceso sensitivo debido a un esguince, sino a lo que acompaña el esguince como causa traumática. Es decir, cápsula, como te he dicho, daño en otras estructuras o inestabilidad. Es muy importante valorar, para entender muy bien, existen varios tipos de ligamentos. Donde mejor se puede ver quizás sea en la rodilla, que tenemos ligamentos cruzados y tenemos ligamentos laterales. Existen dos configuraciones de los ligamentos. Los ligamentos pueden ser lo que llamamos cordonales, que es un cordón de zapato, para entenderlo así. Es como un cordón de zapato. Y el otro son acintados, es decir, es una cinta. Algo más planita. Exactamente, totalmente plano. En el caso de la rodilla, que es donde mejor se sabe, el cruzado es cordonal, y el lateral, el interno en concreto, el externo no. El interno es plano, es acintado. Claro, lógicamente, esto es muy fácil de entender, que si tú rompes un ligamento, uno de los trozos se va arriba y otro abajo, se separan. Como no vayas al fakir, aquel famoso que tocaba la flauta para que subiera el fragmento a buscar el otro, nada, ¿no? Lógicamente está muy complicado que se resuelva desde el punto de vista ortopédico. Entonces esos ligamentos cordonales tienen la solución casi siempre quirúrgica, con reparación del mismo si es vital, o sustitución por parte de otras estructuras, que también se puede llevar a cabo. No todos los ligamentos son quirúrgicos. Entonces, eso por una parte. Y sin embargo, si es acintado, estoy diciéndote que está formado un cordón de tejido colágeno que separa, pues como si tú estiras una goma. Claro, siempre va a haber rotura de alguna de las fibras, pero siempre queda alguna en contacto, con lo cual la cicatrización se va a llevar a cabo. Es muy importante hacer la diferenciación entre los ligamentos acintados, que vemos aquí, y los ligamentos cordonales, que sería este de aquí, el fragmento que une al calcáneo en el caso del peroneo. Entiendo, Armando, que la reparación de un ligamento acordonado es más sencilla o más fácil que la de el acordonado. Al revés. Al revés. Al revés. El acintado es mucho más sencillo porque siempre tiene una zona de contacto reparativa. Sin embargo, el cordonal es el que te digo que se rompe y se marchan los dos fragmentos. Esos ya son más conflictivos. Eso bien procede a una reparación quirúrgica, o bien es suficiente una sustitución por parte de otra parte de la articulación. Estas articulaciones tienen sus ligamentos. En el caso del tobillo que estamos hablando, lógicamente tiene uno anterior, que es el peroneo astragalino anterior, este que es el peroneo calcáneo, y otro posterior, en la parte de atrás. Esto en cuanto a la parte externa del tobillo. Y en la parte interna del tobillo tenemos otro ligamento muy importante, que es el más latoso. En los esguinces, la parte interna del tobillo es más latosa que la externa. Lo digo porque en la práctica diaria de muchos años de evolución, los mayores conflictos vienen con este ligamento, que está formado por tres fragmentos, como veis. De este ligamento se le denomina deltoideo. Se llama deltoideo porque es una delta, como lo de volar. Entonces tiene forma de delta y es deltoideo, se llama deltoideo. Y es que se despega del periósteo y ese despegamiento es muy difícil de reparar. Tarda más tiempo, es más latoso, es bastante más complicado. Y luego hay uno vital, que aquí sí quiero hacer mucho hincapié en este punto. Aquí hay un ligamento prácticamente, que es aquí una membranita que se llama membrana interósea, que está entre los dos huesos, se prolonga a nivel de la cápsula y es lo que llamamos el ligamento sindesmótico. El ligamento sindesmótico
es el que une el peroné a la tibia, es decir, este ligamento es vital. ¿Por qué? Porque si este tobillo se va a torcer en un sentido o se va a torcer en otro, es muy importante la función de este ligamento. Este es el que va a mantener realmente lo que he comentado antes, la mortaja articular, este ligamento. Porque si se tuerce y no se rompe de abajo, quiere decirse que se ha tenido que abrir arriba. Es decir, tú tuerces y si tiene que abrir la pinza, lógicamente, si no se rompe de abajo ningún ligamento ni se lesiona, lo que hace es que el ligamento deltoideo cede. Y ese ligamento da una serie de complicaciones posteriores para la recuperación muy grande, porque es un ligamento que está además intraarticular. Y ya lo que haces es una artritis, una inflamación dentro de la articulación, difícil de quitar, latosa y muy difícil de reparar. Luego, en la valoración clínica tienes que tener muy constante siempre en la exploración el tipo de lesión que tienes, dónde está la lesión ligamentosa, si no hay lesión traumática fracturaria, es decir, que esté roto el hueso. Sí, si no se ha roto un hueso. Tienes que valorar, porque si está roto por aquí arriba, quiere decir que se ha separado seguro, y si ha separado seguro, la sindesmosis se ha ido. O sea, que todos estos conceptos con relación a que la fractura sea aquí, al medio aquí, tienen una indicación también. Unos son quirúrgicos y otros no. O sea que parece sencillito, pero no es tan sencillo. Nada es sencillo. La fisiología del pie es una cuestión complicada, pues como digo yo, pues como la de la rodilla. Armando, cuando se rompe un hueso, algún hueso del pie, ¿ya no hay E15 o también puede haber E15 aparte de esa rotura? Vamos a ver, normalmente es que es distinto. Eso es. Es distinto. Cuando hay una fractura, la fractura puede ser, nunca sabemos qué tipo de fractura hay, no son todas iguales ni nada. Se puede acompañar de un esguince, un determinado, al fracturarse de aquí se produce un esguince en el ligamento contralateral, en el otro lado, aquí ha fracturado y aquí hay un esguince que se ha separado el periósteo, el deltoideo, con lo cual quiere decirse que se pueden asociar las lesiones dentro de una articulación. Las fracturas tienen un tema que es decir, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho... Solamente ponemos en entredicho un resultado cuando nos va mal, que quede muy claro. Y solamente sabemos el resultado real de lo que hemos hecho. Lo que no hemos hecho no sabemos qué resultado podía haber tenido. Lógicamente, ¿nosotros qué pretendemos? Pues en todo momento dar una buena solución al problema. Pero si da la casualidad que esa no da buen resultado, pues siempre le echamos la culpa, es que yo a lo mejor tenía que, es que yo debiera que, no sé si me explico. Solamente tenemos que quede muy claro el resultado de lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, pues no hay más remedio que de tomar la calle en medio, es decir, lo que más práctica te dé, lo que más práctica tenga, lo que mejor solución te pueda dar y sí, la más ahí ya existe la la valoración de cómo abordar. Exactamente. Aquí tenemos los esguinces, hay varios tipos. Hay varios tipos, hay varios grados, ¿no?, de esguinces. Sí. Cuéntame. Vamos a ver, los esguinces, bueno, todo el mundo sabe, esguince de primero, segundo y tercer grado. Todo el mundo se confunde, tiene una idea difícil de entender, yo creo, porque primero hay que entender todo esto que estoy hablando de los tipos de ligamentos, de qué tipo puede ser. Y hay una norma general que, eso sí, primero, el más sencillito. Si yo tuerzo hacia acá, hay una distensión ligamentosa. Si existe una distensión ligamentosa, voy a romper un grupo de fibras, pero no hay más lesión. A eso lo voy a llamar esguince de primer grado. Si además de haber esa distensión ligamentosa, hay una afectación más severa del ligamento, con una rotura fibrilar, sin llegar a producirse una lesión total de ruptura, hablamos de segundo grado. Y posteriormente, cuando ya existe una lesión severa del ligamento por una parte, y además hay afectación de la cápsula, entonces ya tenemos un tercer grado. Entonces tenemos el primero, una distorsión fibrilar, el otro una fractura fibrilar y el otro una afectación de la cápsula. Primero, segundo y tercer grado. Esos son los diferentes grados de esguinces que hay en los esguinces en general. Vamos a hablar ahora de los signos clínicos que presenta. ¿Cómo se presentan los esguinces? Bueno, la causa siempre suele ser un mecanismo de torsión. La torsión puede ser hacia adentro, para explicarnos, o hacia afuera. Cuando es hacia adentro, la parte que sufre es la parte externa. Y al contrario, si es combinado, lógicamente tenemos afectación de ambos maleolos, de ambas zonas. Entonces, la clínica que presenta el paciente siempre es, decimos lo mismo, tumefacción y dolor.
es decir, inflamación en la zona que está dañada y dolor a la presión en determinados, al tocar determinados puntos de la articulación y al forzarlo, al forzar la movilidad. Si esto además le acompaña un hematoma, dependiendo de la lesión de primero, segundo o tercer grado, ese hematoma que se produce aquí es que aparece luego posteriormente un cardenal, sí. Lo que llamamos ustedes cardenal. Entonces, ese hematoma nos está indicando de que existe un vaso que ha roto. Si no sale sangre, lógicamente, para que haya una salida de sangre y un hematoma, tiene que romperse un vaso. Si se rompe un vaso, lógicamente ya hemos pasado a un tercer grado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hemos tenido que afectar a la cápsula. Entonces, eso asociado con la clínica que tenga, que hemos dicho que es inflamación, dolor, impotencia funcional, que llamamos nosotros al apoyo, y hematoma es un dato suficiente para pensar que hay una lesión traumática en el tobillo, dependiendo de la zona, así se tratará de un tipo u otro. ¿El hematoma solo aparece en el de tercer grado? En el de tercer grado, en el segundo también puede aparecer, depende de la rotura fibrilar. Es que en las lesiones traumáticas, que era lo que iba a explicar antes, no todos los traumatismos son iguales, así como nosotros no somos todos iguales. Tú eres mucho más guapa que yo. No, tú eres mucho más guapa que yo. Bueno. Entonces, a pesar de todo, la rotura nunca es el mismo tramo, nunca es el mismo trazo, son distintos, no se puede considerar una normalidad. No es decir esto, tiene una úlcera en el duodeno, porque la úlcera del duodeno sí es muy parecida, está en el duodeno y es una úlcera, pero las lesiones traumáticas varían mucho y pueden ser muy combinadas, con lo cual cada individuo es un enfermo distinto. Eso no hay que tener una norma estricta. Lo que sí no cabe ninguna duda es que si se ha roto la cápsula y se ha lesionado un vaso, ese vaso hay que dejarlo que cicatrice. Yeah. Tú imagínate por un momento que en el mecanismo de cerrar las hemorragias producidas por un traumatismo, en ese momento yo quitara el tapón, es decir, tocara para quitar el tapón. Tú imagínate, si caía un poquito de sangre y el mismo organismo, para eso tiene un mecanismo fenomenal para taponarlo y que no salga más, tú imagínate si yo ando de cachondeo quitando el tapón. Pues claro, lo que es así lo voy a poner así. Entonces es imprescindible, cuando hay una lesión traumática que afecta a un determinado vaso o partes blandas, serias, no hay más remedio que dar un proceso, un periodo de inmovilización y esperar, pues como cuando yo en un acto quirúrgico hago una rajita, tengo que esperar para quitar los puntos que me pegue esa rajita. Pues es exactamente lo mismo, en ese punto la lesión no ha sido producida por un bisturí, pero lógicamente tiene el mismo proceso de evolución, de cicatrización que pueda tener cualquier herida. Esto lo digo porque es muy importante con relación al tratamiento. Vale, pues vamos a primero hablar de cómo se diagnostica un E15. Además de la clínica que hemos hablado, de la inflamación, del rubor, de tal, donde tiene situada la lesión, es imprescindible porque hay un refrán que digo yo mucho, que el ignorante no duda. Entonces yo tengo que hacer una radiografía. En la radiografía, con una radiografía simple y una buena exploración, me es suficiente a mí para saber si tiene roto un ligamento o no lo tiene roto. Porque si yo fuerzo una postura y a mí me cede el tobillo y hace clac, clac, sin bloquearla, pues quiere decir que está roto, que no hay una cuerda que me sujeta. O sea que los datos clínicos, por una parte, son muy importantes. Y luego ya después, lo único que yo no puedo descartar, con las gafas, si me pongo las de ver normal, es que haya una fractura en el hueso. Y eso es imprescindible hacer una radiografía. Que tengo alguna duda, siempre insisto mucho, tengo alguna duda en la exploración clínica para hacerla congruente, que coincida con la sospecha, ya realizaré otro tipo de estudios clínicos, como una resonancia, una ecografía, para valorar derrames o hemorragias. Eso ya depende. Pero vamos, el diagnóstico suele ser clínico el primero y posteriormente comprobar que no existen lesiones traumáticas por medio de una radiografía. ¿Tratamiento? Vamos a ver. ¿Cómo se trata un E15? Estaba comentándote antes... Lo primero, reposo, ¿no? Sí, me estaba comentando antes que depende del grado, imprescindible. Cada grado tiene su tratamiento específico. Lógicamente, siempre partiendo de la premisa que he dicho de que si hay un vaso roto, un vasito, una venita, una cosita, que está echando sangre, hay que darle su tiempo de cicatrización. Por favor, no tocarse, dejarlo inmovilizado.
Lo primero es inmovilizado un vendaje ligeramente compresivo, elástico, con un vendaje, digamos, el vendaje compresivo, cuando ponemos entre medias un vendaje de algodón, porque el algodón y la media elástica tiene la virtud de que no comprime como para producir patología, y luego todo el mundo se queja de que está muy flojito, es decir, posteriormente va produciéndose la liberación de esa compresión, con lo cual miel sobre hojuelas. No estamos produciendo una inmovilización total y absoluta, y además estamos favoreciendo al trofismo vascular de circulación y más. Eso sí, la pierna en alto, mover mucho los dedos, y luego si procede, dependiendo del proceso inflamatorio, pues acompañar casi siempre de un antiinflamatorio. Aquello de que los antiinflamatorios son malos para el estómago, aquellas cosas, yo vuelvo a insistir que las medicinas no son malas. Las medicinas, si no, no se venderían. Un médico no va a utilizar una cosa que pueda perjudicar a un paciente. ¿Son necesarias o no son necesarias? Pero lógicamente no son malas. Y en este caso se hace necesario y en este un caso, antiinflamatorio. dependiendo del grado, dar un antiinflamatorio, pues también, primero, va a bajar esas pulsaciones que dan, que son muy molestas, que no te dejan dormir, eso es el proceso inflamatorio, la circulación, los latidos del corazón, entonces eso te mejora con esto, subir el pie en alto, es decir, una inmovilización. Esa inmovilización vamos a proceder a elástica, como estoy hablando en el esguince de un primer grado, a elástica en un segundo grado, pero ya con más tiempo de duración, porque yo tengo una rotura fibrilar parcial, no es total, pero es parcial. Entonces yo tengo que dar tiempo suficiente para que ese ligamento haga fijación fibrosa, por lo menos que haga un poquito de recuperación fibrosa, aunque no se produzca luego lo que llamamos la metaplasia, el cambio a la función normal, que se lleva a cabo posteriormente. Y en el esguince de tercer grado, donde tenemos un hematoma, pues ahí inmovilizamos con una férula posterior para dar más inmovilización, para intentar que el mismo tejido fibroso cicatricial que sale de la sangre. Recordarás que tenemos una técnica para la artrosis de cicatrización de las heridas en la rodilla por medio de tu propia sangre, el plasma rico en factores de crecimiento, pues en eso está basado precisamente. Esas plaquetas que tiene la sangre hace tejido fibroso, y he empezado por decir que los ligamentos son tejido fibroso, con lo cual estamos haciendo una reparación real de la lesión. Entonces lo inmovilizamos lo suficientemente tiempo para que eso haga una fibrosis y posteriormente luego una remodelación de ese tejido fibroso. Ese periodo son 3 semanas, queramos o no queramos. Yo tengo la cuestión... Nos entra la impaciencia, sí. Además hay mucha venta de que esto hace esto. Yo siento decir, vamos, si es una cosa seria, como todos sabemos, ni Messi se cura así, ni Ronaldo tampoco. Si tiene un esguince de tercer grado, de hecho se habla siempre a las 3 semanas al mes, eso está claro. Todo dependerá de la gravedad del esguince, pero lógicamente, bueno, luego también juegan otros factores. En los futbolistas hay otros factores que también juegan. Pero vamos, que milagros no los hacen más que los santos. Entonces, vamos a razonar un poquito desde el punto de vista biológico. Y sí, lo vamos normal, a dar tiempo al tiempo que nuestro cuerpo se recupere, que muchas veces somos tan impacientes que no dejamos que el cuerpo por sí solo recupere eso. Una cosa que yo creo que está en el ambiente y en el pensamiento así colectivo, aunque no sé si tiene mucho fundamento científico o no, una persona que ha sufrido un esguince, ¿es más fácil que sufra un segundo esguince o no? Sí. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Anatómicamente hay quien habla de que tiene esguinces de repetición. Además hay un término médico que lo dicen así, esguince de repetición, es decir, que tiene muchos esguinces. Vamos a ver, el pie, esto es muy interesante la pregunta que hace. Te iba a contestar aquello que me alegra que me hagas esa pregunta, pero realmente es interesante. El pie tiene que bloquearse en una determinada postura. Cuando el pie se bloquea en talo, es decir, que para bloquearlo tienes que ponerlo así, ¿sí? Este pie es muy inestable, porque en ángulo recto, que es el que andas, se tuerce para todos los lados. Solamente se bloquea ahí. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la laxitud articular del pie que se puede tener para bloquearlo, si está en talo, si llega muy alto, tiene esguinces con mucha facilidad porque se tuerce muy fácil en los dos sentidos. Mientras que ese pie que no bloquea tan alto,
es muchísimo más estable. De ahí el interés de hacer puntillas y talones para intentar bloquear con las estructuras anteriores, que sería el tibial anterior, o en este caso el tendón de Aquiles, esta cuerdecita. Entonces, efectivamente hay una predisposición para padecerlos. Y esas personas que tienen anatómicamente, que es una cuestión anatómica, esa predisposición, lógicamente son los que sufren los esguinces de repetición. Pero si hemos reparado un ligamento y ha quedado una ligera laxitud, ¿me explico? Sí. De los acintados, ha quedado una ligera laxitud por un tratamiento insuficiente en tiempo para que dé la reparación en colocación correcta, es decir, esas manipulaciones que hay precoces, que yo insisto muy mucho, que puede estar indicado en su momento, yo lo digo porque normalmente suelen recurrir rápidamente a que esto se lo resuelvan y hay que esperar un poco. Manipulaciones precoces, te estás refiriendo a que hay personas que tienen esguinces y rápidamente van acuden al fisioterapeuta, a otros, vamos a decir, a otros especialistas, a otras soluciones que parece que les promete y les dice que tal. Yo, desde luego, no tengo nada en contra de ninguna otra especialidad, aunque sea curandero, que a mí no voy a discutir en ese tema. Porque a mí la experiencia que me da en muchísimos años y en los resultados realmente es que yo debo de hacer unas determinadas cuestiones porque, ¿os acordáis que la semana pasada decía aquello de primero no hacer daño? Y segundo hacer algo. Y segundo hacer algo, con lo cual lo único que no quiero yo es perjudicar. Entonces, si creo que no perjudico en la espera tampoco, porque vuelvo a decir, el milagro no existe, esto no lo pega Messi porque cobre más dinero que yo que cobro menos, no, esto va por calidad biológica y no hay cáscaras. Tienes que esperar tu tiempo que sea necesario para poder realizar, volver otra vez a la normalidad, que eso ya sí se llama rehabilitar. Vamos a pasar. Yo estoy de acuerdo, la rehabilitación, la fisioterapia tiene sus técnicas, hablábamos de el otro día con las alternativas. Pero en el periodo después del reposo necesario. Pero los primeros días, yo desde luego esto lo aconsejo muy en serio, porque pueden ser 8 días, 10 días, lo más prudente, como decía el otro, es esperar. Esperar, no entrar dentro del sorteo para que tengas una mala suerte y te toque a ti. Es muchísimo mejor, como te comento, pasarte en exceso en este sentido, siempre que no perjudiques. Que serlo precoz. Yo promesas no tengo, y se lo digo así a todo el que viene. Yo no puedo hacer milagros. Es que me tenía que ir a trabajar ya, es que tengo yo que... No, esto le tengo que contestar, no haberlo hecho. Yo, milagros no. Prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos latosos esguinces? Bien, hemos dicho implícitamente en los casos, vamos a separar entre los casos deportivos, de los deportistas y los otros casos. Primero, el caso de las mujeres, los tacones muy altos ya saben que son factor de riesgo. Muy incontrolable, y factor de riesgo del esguince. Entonces esto es un medio de prevención. Todo depende, esto lleva más, creo que la prevención estaba más con la estatura que realmente con la necesidad. Entonces eso por el punto, bajar a lo que es el apoyo normal, famoso tacón cubano, un poquito más alto, ahora estamos pasados de rosca. Pero vamos, ese es el que se puede ir mejor en medida preventiva en la mujer. Y hacer ejercicios de flexo-extensión del pie, de arriba y hacia abajo, como he dicho, para dar estabilidad muscular. Para también, fortalecer esos músculos, exactamente, ¿no? Ir de puntillas y volver de talones. Es decir, yo esto le llamo, cuando se lo aconsejo a los niños, a los jovencillos, digo, hacer pasarela. Vas para allá, vienes para acá de una manera y esto. Estos son la mejor solución que tiene. Y luego ya si pasamos a la prevención deportiva, en la prevención deportiva, vital, y yo insisto mucho porque creo que se lanzan muy pronto a jugar. Y yo ahí le culpo a los entrenadores. Los entrenadores les exigen y los chavales lo hacen. Siempre hay que, primero hay que calentar, estirar, entrenar y luego competir. No puedes pasar sin alterar ninguno de estos pasos, pasar ninguno de los pasos porque al final lo vas a pagar y te vas a quedar con aquello del esguince inveterado que decimos sí, que se te puede volver a hacer rápidamente un esguince. Luego es necesario, sobre todo en los deportistas, como te estoy diciendo, eso. Y luego en los primeros momentos, hasta que se consigue una potencia suficiente de actividad muscular, porque curioso, el gemelo, si lo damos 15 días, nos quedamos sin la chicha. Se queda la chicha muy blandita, no sé, y ahí que se les nota muchísimo, se queda la pierna muy delgada. Luego, si le dejamos 15 días inmovilizado, tendremos que recuperar. ¿Cómo? Haciendo lo que te he dicho, calentando, estirando y entrenando.
nunca entrar antes. Y para eso, esa es la mejor solución que tiene. Si para entrenar necesitas ponerte una seguridad de momento, una media elástica, no una tobillera, que esa es otra, o una media elástica. La media elástica no hace compresión en el muslo, luego la circulación venosa funciona perfectamente, del ras de los dedos a la rodilla. Y tú estás funcionando con eso, vas recuperando, puntillas, talones, bombeas la sangre, ya no se inflama, o sea, estás arreglando realmente, ¿qué es lo que se llama rehabilitar? Rehabilitar no es tener una habilidad especial, es volver a tu habilidad. Ya, recuperar esa Entonces, habilidad. Eso es que importante. por cierto se me está ocurriendo cuando estás dando estos consejos a las personas que practican deporte, que ahora que nos hemos excedido un poquito en Navidades y nos ponemos rápidamente al gimnasio, porque nos entra el remordimiento de conciencia también para la gente que a lo mejor es nueva o que no practica deporte habitualmente, no estaría de más que siguieran esos consejos, que nos ponemos muy rápido a hacer deporte y con mucha gana y con mucha entrega. A ver, pero todo necesita un entrenamiento, eso os he dicho en con todo. Cuidadito. En la pintura, si no tienes entrenamiento no llevas a Van Gogh. Todo es necesario un entrenamiento. Hay algunos que por muchos entrenamientos no llegaríamos jamás a Van Gogh. De todas maneras, hablando de salud, efectivamente, tú hoy andas 1 kilómetro, mañana hablo 1 kilómetro en sentido figurado. O cuando nos ponemos metros, a correr, 300 metros, y vas progresivamente, exactamente, aumentando y siempre, lógicamente, no predisponiéndote a sufrir una lesión que no tienes necesidad de ella, porque si tú lo vas haciendo progresivamente, pues vas a aumentar en vascularización, en masa muscular, los milagros estos que hay de hacer. Voy a hacerme ahora, me voy a poner una pastilla de chocolate aquí. A ver, si tú enchufas un enchufe y te lo pones aquí, ¿cómo va a estar la pastilla de chocolate? Te dará unos temblores terribles y unos calambres. Nada, pero ¿no? como tú no hagas el ejercicio progresivo, claro. no vas a llegar en ningún momento a hacer la masa muscular. La masa muscular necesita un tiempo. La fibra muscular, si tienes una y quieres 10, tendrán que pasar 10 días. De un día para otro no puedes llegar a los 10. Con lo cual, efectivamente, siempre en esto hay que ser muy prudente. Y yo esto que les digo y les insisto mucho, lo de estirar, lo de calentar, estirar y entrenar, creo que es vital para luego tener un buen resultado. Muy bien, Armando, pues muchísimas gracias por estar con A nosotros. ti. La semana que viene ya te espero. Sí, bueno, la semana que viene, bueno, que ya estamos, ya tenemos que empezar a trabajar. Ya tenemos porque que empezar. esto parece que se ha arreglado ya todo. O sea que vamos divinamente. Con lo cual ya está todo solucionado, no tenemos ningún problema y vamos a empezar a trabajar en serio. Empezando el ímpetu, año que a estábamos- tope, a tope. Que estábamos muy decaídos. ¿De qué vamos a hablar la semana Verás, que viene? yo creo ¿Qué que hay tema un vamos a abordar? tema muy interesante, para hacerlo con una compañera, que es el tema de las anemias. Las anemias de carácter primario pues tienen una etiología, una causa determinada, y yo creo que hay mucha gente que se preocupa de esos procesos, y sobre todo las mujeres, porque suelen ser las que tienen más padecimientos en este sentido. Vamos a ver cuáles son las graves, cuáles no son las graves y qué tipo de anemias hay. Y para ello voy a hablar con doña Gema Muñiz, que es una gran médico de medicina interna del Hospital Virgen de la Salud. Estupendo. Así que, Gema, no he contactado contigo, llámame. Muchas gracias, Armando. Hasta la semana que viene. Gracias, Silvia. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad, regresamos en 2 minutos, estamos aquí. Vale.